Vimos a la contadora Melina Olivera aquí en nuestros estudios. Meli, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bajo agua, viste, todos estos Bueno, días de lluvia, sí. humedad. Sí, mucha lluvia. Hoy estábamos hablando de eso tempranito. Bueno, ahora, por el momento no, pero Parece sigue que va a bastante frenar. gris la jornada. Bueno, Melina nos ha traído un tema que tiene que ver con la actualidad de nuestro país, obviamente con la economía. Y que hace referencia básicamente al endeudamiento de las familias argentinas, ¿sí? Podemos poner como título general. Yo estaba indagando un poquito porque en los últimos meses hemos visto varias noticias Sí. que tienen que ver, Meli, con datos estadísticos que, por ejemplo, que marcan que solo en el último año la morosidad prácticamente se cuadruplicó. Sí. Sí. ¿Sí? Es un tema que está bueno que le pongamos ese título, digamos, el endeudamiento de las familias argentinas, porque eso nos da la pauta de que no es un problema individual, privado. Cuando ya algo se torna un problema colectivo, ya es un problema social, es un problema político, es un problema que tiene Sí. la economía del país. No estamos hablando de hechos aislados porque cualquiera podría decir, bueno, hay que ver cómo se maneja esta familia, si tiene problemas, pero cuando la cosa se generaliza y vemos datos tan contundentes como estos que se están mostrando, digamos, a través de distintas mediciones, Sí. evidentemente hay algo en la economía que no permite que las familias salgan de Claro. ese endeudamiento, sino todo lo contrario, que cada vez estén más comprometidas. Sí, y todos tenemos a alguien cercano, si no nosotros mismos, que empezamos a deber impuestos, tasas, la tarjeta de crédito, un préstamo que teníamos en el banco, que ya nos estamos pudiendo afrontar todas esas obligaciones que antes capaz que con un salario, con el ingreso que tenía la familia, lo podía afrontar. Exacto, ahí en redes sociales un chiste que dice que uno piensa que se maneja mal en su economía personal y simplemente compró la comida para comer todos los días. Y ahí me parece que hay un punto en común en las familias, más que nada, en quienes tienen ya hijos a cargo Sí. y tal vez más de uno, que simplemente está sobreviviendo y de ahí viene la deuda. Entonces es preocupante también. Sí, el tema de los alimentos es realmente grave y peligroso porque en la desesperación la gente se endeuda para comprar la comida, para ir al supermercado. Claro. Y ahí es donde nosotros decimos la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Es porque lo más básico, lo de supervivencia, empieza a tomar cada vez más porcentaje del salario. Entonces, realmente la gente que tiene un salario, no sé, promedio, entre 800.000 pesos, un salario promedio, hasta menos. Sí, El que en cobra muchos eso- casos es bastante menos también, sí. Sí, para que una familia de 3 o de 4 personas tengan que comer o pagar un alquiler, ya ni siquiera les alcanza para pagar la factura de la luz. O sea, es realmente grave que se pierdan derechos, por ejemplo, el derecho de poder comprar los útiles para ir al colegio, trasladarse en transporte público, o sea, que se reduzca tu vida, tu supervivencia a poder comer y a lo sumo a pagar alguna que otra cosa, cuando en realidad vos trabajabas la misma cantidad de horas que trabajabas antes. Y antes sí te alcanzaba. Y antes sí podías comer un asadito al fin de semana o disfrutar de una salida en familia. Sí. Eso es lo que nosotros realmente cuando vemos los datos oficiales que publica el INDEC, contrastan tanto y realmente son tan evidentes que nos están mintiendo. Porque ahora también dentro del tema trajimos el informe de la pobreza y de la indigencia y dicen que descendió la pobreza. Ahora ahora estoy haciendo catarsis, Sí. pero dicen que descendió la pobreza, es increíble. O sea, a veces cuando camino por la calle y veo por Boulevard, por ejemplo en Santa Fe, me canso de ver familias enteras durmiendo en la vereda. Sí. En todas las cuadras veo gente durmiendo en la calle. Acá en Santo Tomé tenemos jubilados pidiendo en las esquinas. Eso a mí no me pueden venir a decir que hace 5, 6, 10 años se veía. Eso es nuevo. Es nuevo ahora, bueno, se dio en otro momento de la historia también. Sí. Pero cuando nosotros ya vemos que la realidad se nos cae encima, no podemos nosotros darle legitimidad a un dato de indigencia y pobreza donde nos dice que bajó. Sí. Es una cosa de locos. Bueno, entonces el 56,4% de los hogares argentinos tuvo que recurrir al crédito en los últimos 6 meses para pagar lo que decíamos, comida, servicios, alquileres y tarjetas. 6 de cada 10 familias se endeudaron para afrontar gastos cotidianos.
Y dentro de ese grupo, 9 de cada 10 familias ya enfrentan dificultades para cumplir con los pagos. Por eso también después vamos a hablar del índice de morosidad que estamos atravesando todos. Más de la mitad de la población no consigue llegar al 20 de cada mes de sus ingresos. Esto fue sacado de un informe que publicó una consultora privada, que es la que mayormente van a ver en las noticias de todos los medios nacionales, porque todos son sacados de las mismas consultoras. Exacto. En cuanto a los principales usos de los préstamos, se concentran gastos cotidianos, pagos de tarjetas y cancelación de otras deudas, lo que confirma, que el endeudamiento se utiliza como un sustituto del salario. Sí. Hay un proceso de 4 etapas que fue identificado, que la mayoría lo deben conocer, que es la caída del poder adquisitivo del salario. Se genera una dificultad para sostener el consumo, al cual venimos acostumbrados a tener. Después se recurre al endeudamiento y después empieza la incapacidad de pagar ese endeudamiento. Ese esquema se repite en la mayoría de los hogares consultados. Los hogares acumulan hoy más de 39 billones de deuda, 32 billones de deuda bancaria y casi 7 billones de deuda no bancaria. Eso a nivel nacional. La diferencia en los montos promedio por hogar son: la deuda bancaria promedia 5.700.000 por familia, y la no bancaria se ubica alrededor del 1.200.000. En promedio la gente, está endeudada casi 4 veces el valor de su salario promedio, según su salario promedio del sector registrado, que se toma, a partir de un índice que se llama RIPTE, de enero del 2026. En el 2025 ese promedio era 4.660.000 pesos y en 2023 de apenas 377.000 pesos. Los valores de la deuda. Sí, hay un cambio importantísimo. Y piensen que las familias se endeudaban en el 2023, también que la plata valía otra cosa, pero era 377.000 pesos, que equivalía a 1,43 salarios. O sea, uno estaba desfasado una vez y media, ahora estamos desfasados 4 veces. Uh-huh. Hay un dato que también no hay que dejar pasar, que en los últimos años todas las tecnologías que hay a disposición, los cambios que ha ido dando el sistema financiero en general, son bastante perversos también, ¿no? Porque hoy cualquiera tiene una cuenta de Mercado Pago, por ejemplo. No creo que tengamos problemas por mencionarlo, porque es la billetera virtual probablemente más utilizada, más común. No hace falta abrir una cuenta en un banco, nada. Antes vos, para tener una cuenta bancaria, tenías que hacer cuántos trámites. Oye, si bien también los bancos, para quienes tienen hoy una aplicación de home banking o como quieras llamarle, están permanentemente ofreciéndote créditos, hoy la billetera virtual Mercado Pago te permite, así vos tengas tu cuenta en cero, pagar lo que quieras, o pedir un préstamo o pagar un producto sin tener dinero allí. Y claro, es absolutamente perverso, porque hay mucha gente que lo hace porque no tiene alternativa, porque estamos diciendo está comprando alimentos para llevar a su casa, básicamente. O en todo caso, si es un crédito, es para, para cubrir el agujero que te quedó del mes pasado porque no llegaste. Pero todo eso va generando intereses y digo, si bien no es nuevo, a lo mejor con otra metodología, no con todas estas tecnologías que hoy tenemos que son instantáneas a disposición. Vos antes tenías que ir al banco o ir a una financiera, averiguar, presentar un recibo de sueldo, una garantía, pedir un crédito. Hoy esto es todo mucho más laxo. Claro, era un trámite más consultado, más razonado, antes de sacar un préstamo, ¿sí? Y hoy, claro, vos estás en una situación complicada, abrís el celular y te aparece una oferta de tenés el dinero en el acto, en el momento. Digo, son cuestiones que también, yo no sé si pasan por lo que debería ser otro tipo de legislación o no, pero es complejo en ese punto de vista o en ese sentido también el momento que estamos viviendo. Sí. Sí hay manejo hay una situación límite y la gente recurre fácilmente a la plata que viene de las aplicaciones, de las billeteras virtuales. Bueno, de hecho la morosidad en las billeteras virtuales escaló al 25%.
Bueno, y en el caso de los bancos, en lo que es la cartera irregular, pasó del 2,7 en enero del 2025 a 10,6 en enero del 2026, casi cuadruplicándose. El deterioro en los productos del banco, por ejemplo, los préstamos personales, la irregularidad trepó del 3,5 al 13%. En las tarjetas de crédito del 2 al 11%. Y en las categorías de otros préstamos, la mora escaló del 10,7 al 31,9%. Después está lo que es la deuda no bancaria, que agrupa realidades distintas. Por ejemplo, el préstamo de un familiar, la cuota del colegio impaga, los impuestos atrasados, las expensas que no fueron abonadas, el financiamiento en el almacén del barrio, que también fue medido, y dice que al inicio del 2026 esta categoría involucra 6 millones de hogares, con un stock promedio de 1 millón por hogar y un total acumulado de 6,7 billones en toda lo que fue la muestra. Bueno, hasta ahí es lo que dice el informe de endeudamiento. Esa es la realidad, sí, que es la que más nos toca a los oyentes, a nosotros, es la que nos toca de cerca y es la realidad bien cercana. Pero esto se contradice con el dato oficial de la reducción de la pobreza y de la indigencia que recientemente publicó el INDEC. Realmente este informe parece una tomada de pelo porque dice que bajó entre 3 y 4 puntos porcentuales, que terminó en el segundo semestre del 2025 en 28,2% y la indigencia en el 6,3%. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 21%, que sería el 28% de las personas, y dentro de ese conjunto el 4,8% de los hogares estarían por debajo de la línea de indigencia, lo que significa el 6,3% de las personas. Y acá vamos a ver el tema del salario versus inflación. Respecto al semestre anterior, sería el segundo semestre del 2025, se registró que el ingreso total familiar promedio creció un 18%, mientras que las canastas regionales aumentaron el 11%. A esto nos referimos, sí. Canasta básica alimentaria y canasta básica total, supuestamente aumentaron mucho menos que el salario. El ingreso promedio de los hogares dice que alcanzó 783.000 pesos, mientras que el costo de la canasta básica total es de 1.219.000 pesos. O sea, ya ahí vemos una contradicción importante. Sí. Ahí en la audiencia están preguntando, bueno, ¿cómo se puede explicar sobre la supuesta reducción de la pobreza, que baje el índice de indigencia y pobreza cuando al mismo tiempo cae el consumo de alimentos básicos como pan y carne? Bueno, es que primero el INDEC está intervenido por el gobierno, por Milei y sus funcionarios. Intervinieron hace poco, removieron al director del INDEC y básicamente hay manipulación de la información. O sea, es imposible que se releven datos que van en contra de lo que vivimos cotidianamente la gente común. ¿Qué sectores son los más pobres en Argentina? Bueno, el 41% de los niños y adolescentes entre 0 y 14 años viven en hogares por debajo de la línea de pobreza. Todo esto dice el informe. El 32% entre los jóvenes de 15 y 29 años y el 24% un grupo entre 30 y 64 años. Entre los mayores de 65 años, que serían jubilados, la incidencia desciende al 9,7%. Ah, bien. Bueno, pero acá hay dos Argentinas. Una es la que vivimos, las personas comunes, y la otra es la que viven los privilegiados. Exacto. En este caso, bueno, tenemos en la posición opuesta un caso de investigación por enriquecimiento ilícito de notable común conocimiento, público conocimiento, que sería el de Manuel Adorni, el jefe de gabinete, que está siendo investigado, bueno, porque se descubrió que no tenía declarado en su última declaración jurada, y eso que él es contador, un departamento que compró, no se sabe con ingresos de dónde, ¿cómo? Sí. Por $230.000 que está ubicado en Caballito, valuado en $500.000. Y también otra propiedad que está a nombre de la esposa en el Country Indio Cuba Golf Club. Y bueno, hay múltiples viajes que hizo en familia, también a Aruba, a Punta del Este, en vuelos privados. Así que evidentemente capaz que los datos del INDEC salen de esa otra población, que es la población de la otra Argentina, la Argentina de los privilegiados. Y después
el caso de los créditos hipotecarios. O sea, yo los invito a consultar, el que está del otro lado, si quiere consultar en la página del Banco Nación, en el simulador, si ustedes pueden sacar 200 millones de pesos para comprar una casa. ¿Qué ingreso necesitan tener? Bueno, los funcionarios que sacaron créditos, que ahora los vamos a nombrar, tienen ingresos por debajo, declarados muy por debajo de lo que el simulador te puede dar, y sin embargo, mágicamente sacaron créditos altísimos. Exacto. Para comprar megapropiedades o mansiones, que inclusive creo que son propiedades tan caras que solamente amerita si son mansiones, supongo. Ese crédito existe, pero no para nosotros, básicamente. Claro, no para nosotros. El otro lado de los pobres. ¿Cómo se dice cuando no te dan el crédito que no calificás? Ahí está. O que calificás para mucho menos. Claro, nosotros no estaríamos calificando entonces. Según Caputo, el ministro de Economía, dice que no hay nada ilegal ni inmoral, ¿viste? Pero bueno, la verdad es que no son para la gente común, y lo dice el simulador del banco. Sí. Entre los funcionarios involucrados se encuentra Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, quien mantiene una deuda inicial de 373 millones de pesos, serían unos $315.000. Uh-huh. Federico Furiase, exdirector del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra un crédito de 367 millones, que serían unos $280.000. Y Leandro Massachesi, que ya se ve que Petovelo no se la perdonó, lo echó, pero era el ex jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano. Yo digo, bueno, si no hay nada ilegal, entonces ¿por qué lo echaron? Pero bueno, son 440 millones de pesos. Otros nombres que fueron en los registros como tomadores de préstamos hipotecarios son Emiliano Monguilardi, director de YPF, con un crédito de 309 millones de pesos, los diputados libertarios Bon Giovanni, Lorena Villaverde, bueno, conocida porque no pudo asumir como senadora por un caso de narcotráfico, sí. Y Mariano Campero, bueno, quienes presentaron, se había pedido un informe de los 50 créditos hipotecarios más altos que había dado el Banco Nación en los últimos meses, y resulta ser que la mayoría eran funcionarios de la Libertad Avanza. O sea, ese es el caso más polémico de la información. Y está Federico Yarif Menem. No sé si lo ubican, pero Federico Yarif Menem obtuvo un crédito del Banco Nación por 357 millones de pesos. ¿Pero quién es? Es el sobrino de Martín y Lule Menem, que tiene 24 años, que tuvo su primer trabajo en blanco en el 2024 en el Congreso como secretario de su tío, Martín Menem, con un salario de 2 millones de pesos en enero del 2024. O sea, imagínense cobrar 2 millones de pesos y que te den 357 millones de pesos de crédito hipotecario. Sí. A pesar de los ajustes, bueno, de los ajustes estatales, logró el préstamo que pidió con su poca experiencia laboral y con su poca trayectoria laboral. Antes había trabajado en una empresa familiar, pero nada más que eso. Y su capacidad crediticia alcanzaba para 4 millones de pesos, 52 veces menos de lo que realmente después le dieron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mientras muchos de nosotros nos endeudamos para comer, somos los que hacemos el esfuerzo, los funcionarios de gobierno de la Libertad Avanza se autoprueban créditos del Banco a Nación altísimos, a los cuales no puede acceder la gente común y está comprobado, pero además son créditos que no creo que los pague nadie. Después habría que investigar, pero son créditos tan altos, ya de movida al que echaron a Massachesi, creo que ya si no tiene trabajo no lo va a poder pagar. Sí, ya está. Si está desempleado, ¿cómo devuelves 300 y pico de millones? Tremendo. Bueno, esas son un poco las noticias, la opinión, la actualidad y la economía para la columna de hoy. Sí, bueno. Yo creo que son cosas que nos atraviesan a todos en la realidad de cada día, en la deuda para comer. Pero bueno, tenemos algunos mensajitos para leer también que quedaron ahí pendientes. Dice Carlos, depende el INDEC qué parámetros toman para medir la pobreza. Piensen cuánto sale la canasta básica y los precios de Cava, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe no son los mismos costos. No, pero varía muy poco, está por región, lo sacan por región, los informes técnicos del INDEC hacen el análisis por región, toman una muestra de productos, pero igual la variación es muy poca, digamos, no es tampoco que
O sea, hay diferencia en los precios, Sí. pero no es que cambia mucho el índice tampoco. Bien, y Sí. tenemos, perdón, No, querías, dale. Esteban dice, Mercado Pago es un prestamista con intereses elevadísimos, y por otro lado también dice, 1.240 funcionarios obtuvieron esos créditos millonarios de Sí. los que hablábamos. Sí. Lo más llamativo es que no sé, no parece la gente tan escandalizada, ¿no? Como ha ocurrido durante los últimos años, a lo mejor cuando el gobierno representaba otro signo político. Sí. Estas cosas son realmente escandalosas. De hecho, a propósito del dato de la pobreza que se conoció sobre el cierre de la semana pasada, la Universidad Católica con el Observatorio de la Deuda Social fue muy clara y contundente, hablando de que los datos son ficticios. Quizá no haciendo referencia a una manipulación de los datos, pero sí planteando que hay distorsiones por el método de medición que hay. La verdad es que uno se pregunta hacia dónde vamos, ¿no? Con todo esto es muy difícil, porque así como planteamos, y con hechos que incluso la justicia ahora está investigando y que va profundizando y que va avanzando, que ya están sobre la mesa, ¿no? No sé si te queda algo, Meli, para decir a todo esto que venimos planteando, que como vos decías, tiene que ver con una cuestión muy coyuntural de lo que está pasando con los argentinos, de lo que nos está pasando en este momento. Sí, en realidad lo que quiero decir es que no necesariamente uno tiene que ser de un partido político o ser de otro o polarizar en ese sentido, solamente tratar de razonar la realidad, de ver cómo es la realidad más cercana que cada uno está viviendo y de poder elegir a su favor y no en su contra, digamos. Ujú. Hoy estábamos hablando con Dana la problemática de los estudiantes que muchas veces que alquilan acá en Santa Fe porque son de algún pueblo y tienen que rescindir el contrato y dejar de estudiar. O sea, se va dando toda una problemática que, como yo dije al principio, cuando deja de ser individual y se torna colectiva, es porque algo malo nos está pasando, que se refleja en la casta política. Esta casta, la de ahora, son todos Menem, o sea, que el que me venga a decir que esto no es casta me está mintiendo. Pero más allá de eso, es una realidad política que que la comunidad empieza a sufrir las consecuencias, y estas consecuencias a veces demoran en revertirse capaz que 5 o 10 años, porque esos chicos que dejan de estudiar hoy probablemente no vuelvan a ser parte de la comunidad educativa dentro de 4 o 5 años. Exactamente, sí, hasta que se estabilice todo, y eso lleva tiempo, es un proceso. Es Muy fácil largo. destruir y es muy difícil a veces volver a construir, sí. Bueno, Meli, muchas gracias. Bueno, gracias te a esperamos ustedes. la semana